Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada, década por década, en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Desde el mismo 1 de enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Esta programación está dedicada a conocer la verdadera historia del pueblo cubano. Les habla Jorge Jauregui. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, les presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, los mecanismos del régimen para implantar una dictadura marxista, el expansionismo de Castro, la confrontación con Estados Unidos y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana del sistema imperante. Aquí tenemos los testimonios de los protagonistas, las páginas verdaderas de la historia cubana que han sido ocultadas o tergiversadas por la propaganda del régimen. Tenemos los archivos de la historia cubana a disposición de la verdad y de ustedes. Cuba, 60 años. El siglo XXI llega a la isla en medio de una campaña política organizada por el régimen. En este programa pasaremos revista a lo acontecido en los primeros años de la década del 2000, las relaciones con Estados Unidos, las estrepitosas caídas del dictador en público y su retiro temporal y formal, no de facto, del régimen. Nos acompaña aquí en los estudios el politólogo Julio Schilling, conferencista y director de la publicación digital Patria de Martí. Encantado de estar contigo y aprovecho para felicitar a Radio y Televisión Martí por esta serie excepcional de divulgar la verdad, porque el pueblo de Cuba se lo merece y es una necesidad, un compromiso con la historia, que se sepa lo que ocurrió tal y como ocurrió. Y de eso trata este programa. Uno de los hechos más importantes en las relaciones de Estados Unidos y Cuba en estos primeros años del siglo XXI, poco analizados por la historiografía política en Estados Unidos e ignorado por el régimen de Castro, fue la detención en Washington, Distrito de Columbia, de Ana Belén Montes, analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, adscrita al Pentágono. Acusación: espiar para el régimen de Castro. Julio Schilling, ¿quién era Ana Belén Montes? Ana Belén Montes, posiblemente la espía de más alto nivel y que más aportó a pasar información, a desdibujar la realidad que el castrocomunismo tuvo a su servicio. O sea, fue reclutada desde la universidad en Johns Hopkins, se perfeccionó, pero hay informes que desde la Universidad de Virginia ya había tenido contacto con agentes de la DGI. Realmente, a través de sus 16 años en la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa, logró pasar desinformación a un nivel extraordinario. Y la desinformación, Jorge, hay que entenderlo porque es una de las joyas de la KGB y de su forma de funcionar. O sea, Ana Belén Montes no fue la primer espía, o sea, no podemos remontar, y informes desclasificados pues demuestran hasta cómo Herbert Matthews, el escritor del New York Times, tenía vínculos con la KGB, y la desinformación que él utilizó era para decir que habían X guerrilleros en las lomas que no habían, o sea, para desinformar al público de lo que estaba ocurriendo. Ana Belén Montes hizo exactamente lo mismo, pero con la gran diferencia que ella no solo sirvió al castrismo para delatar y, en efecto, intentar destruir las operaciones de los Estados Unidos de inteligencia dentro de Cuba, sino impactó los informes e intentar impactar la opinión pública en los Estados Unidos, presentando información incierta, pero para dar la impresión. En 1998, por ejemplo, a la administración del presidente Clinton se le presenta un informe de que Cuba comunista ya no es una amenaza. Bueno, eso es incierto, y eso fue preparado por ella. Ella era la fuente principal de divulgar esa información. Si nos remontamos más atrás, en el año 87, en El Salvador, los Estados Unidos tenían un cuerpo de fuerzas especiales que estaban ayudando a combatir cuerpos del terrorismo del Frente de Liberación Farabundo Martí.
y lograron un ataque a el campamento de esas fuerzas especiales que solamente podía haber ocurrido por la información que ella le facilitó. Entonces, el daño ha sido extraordinario para la capacitación de los Estados Unidos y muestra cómo el castrocomunismo desde el 1 de enero, a través de todo lo que acompaña este tipo de espionaje, porque tú dices, bueno, ¿cuál es el gran premio de eso? Bueno, promover la falsa imagen. Recuerda que es importante, Jorge, entender cuál es el primer papel de una dictadura, particularmente una dictadura totalitaria. Es fundamental para ellos promover la ineficacia política entre cualquier fuerza de contestataria. O sea, presentar dificultades para que les rete el poder. Julio Schilling, cabe preguntar, un espía no se hace de la noche al día. ¿Cómo puede llegar Ana Belén Montes a esa posición alta en el Pentágono? ¿Algo premeditado o fue a través de los años encaminado en ese sentido? Fíjate que hay información que demuestra que antes de cursar los cursos posgraduados, ella desde la Universidad de Virginia ya había tenido contacto con personas de la DGI que le recomendaron que siguiera sus estudios porque el régimen castrista vio en ella una persona inteligente, una persona con capacitación para poder llegar a un alto nivel dentro de la agencia estadounidense. Cuando en el año 85 ella entra en la Agencia de Inteligencia de la Defensa, que es un lugar primordial porque es un centro de nervio de la inteligencia que se le da a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que se comparte con la Agencia Central de Inteligencia. Entonces ella se convirtió y fue a través de esos 16 años convirtiéndose en el experto en Cuba. Entonces, pues naturalmente, a través de todo ese tiempo mantuvo una relación estrecha con la inteligencia castrista y es uno de estos casos que no le costó, o sea, su servicio obedece a inclinación ideológica, o sea, no es... Bueno, ahí hay una gran diferencia. Algunos lo hacen por dinero, otros por ciertos beneficios o porque son chantajeados. En este caso, ideológico, me dices. Correcto. Ella había demostrado, y esto uno pues puede ver su pronunciamiento como estudiante. Recordemos que en la década de los 80 estaba la administración de Ronald Reagan, que era una administración muy anticomunista, que tomó una actitud muy proactiva para revertir el comunismo soviético. En Nicaragua, recordamos. En Nicaragua, a través de Centroamérica, o sea, en Granada, con el castrocomunismo salvó a Granada, tuvieron un papel de influencia en Jamaica, o sea que estuvo muy activo la administración de Ronald Reagan y ella pues en todo momento estaba opuesto a eso, o sea que precisamente los éxitos de la administración de Ronald Reagan para revertir y confrontar el comunismo logró en ella un mayor apego con el comunismo cubano. Julio Schilling, si mal no recuerdo, en el ataque en El Salvador murió un sargento, creo que de nombre Greg Fronius. Estas actividades de espionaje exponen también el trabajo de hombres y de mujeres y también causan la pérdida de vidas. Totalmente. Esto es algo muy serio y que perjudica al interés de la nación. Precisamente por información que ella filtró al castrocomunismo, norteamericanos murieron. Y yo me atrevo a decir no solo norteamericanos, cubanos que colaboraban con la inteligencia de los Estados Unidos para intentar promover una liberación en Cuba. O sea, el daño que ella le hizo, el caso de El Salvador, tiene nombre y apellido por determinadas personas en la inteligencia que le vieron el vínculo claro. Pero una cantidad de informantes que trabajaban en colaboración con la inteligencia norteamericana para intentar penetrar al régimen castrista fueron echados para adelante. O sea, fue un momento que, incluyendo militares castristas, que realmente pagaron un precio alto por la información que yo hice. O sea, sí hubieron muchas personas que perdieron sus vidas a consecuencia de lo que ella delató. En cierto sentido, podemos decir que ella echó hacia atrás el trabajo de muchos años de la inteligencia norteamericana para protegerse de la subversión comunista. O sea que el trabajo de Ana Belén Montes ayudó a que la inteligencia norteamericana subestimara la agresividad de penetración del régimen castrista en las esferas del espionaje. Totalmente. Mira, en ese reporte de 1998, al punto que la alta esfera de las Fuerzas Armadas creyeron el argumento de que Cuba comunista ya no era un riesgo. Entonces todo esto estaba ocurriendo a la misma vez que el Foro de Sao Paulo y la metodología de llegar al poder cambió. Entre eso la preparación de individuos siniestros como Hugo Chávez, por ejemplo, que al cambiar la metodología de llegar al poder cuando se cae el comunismo soviético y se toma la determinación por Fidel Castro,
con el apoyo de Lula da Silva, de que había que llegar al poder por vía de la penetración de instituciones democráticas, se estaba en una operación conspirativo a través de América Latina, y Hugo Chávez es un producto precisamente de eso. Entonces, al presentar estos informes diciendo de que Cuba comunista no era una amenaza, que ya no las operaciones subversivas habían cesado, que es incierto, que no estaba involucrado en el narcotráfico, incierto. Todas estas cosas llevaron a la administración estadounidense ver con más benevolencia el régimen. Entonces ese es el gran peligro del papel que jugó Ana Belén Montes, el puesto que logró en su avance de carrera por esos 16 años, y estoy seguro que eso se va a señalar, fue cortado, o sea, hacía tiempo ya que la estaba bajo la mirilla, pero los ataques del 11 de septiembre por el islamismo radical a los Estados Unidos, claro, obligó la mano. Porque ella tenía que estar dentro de ese grupo que tenía conocimiento de dónde iban a hacer los ataques. Exactamente. Y hay que entender que Cuba comunista, desde la tricontinental, ha tenido una relación estrecha con el islamismo radical, tanto el sunita como el chiita de Irán. Entonces, sin lugar a duda, ya los Estados Unidos no se pudiera dar el lujo de estarla siguiendo la pista, sino había que tomar acción para impedir que hiciera más daño. Julio Schilling, ¿por qué La Habana no reconoce en un inicio a su espía? Ya estaba bajo la mirilla, ya estaban las presiones. La Habana no quería reconocerlo. Eso es lógico, porque ella no es cubana. Entonces, parte de la cantaleta oficialista del gobierno de los Castro es que ellos no están en ningún tipo de actividad de subversiva, que ellos no tienen espías, que sus embajadores son embajadores y no agentes de la inteligencia. Entonces, pues claro, es muy imprudente, en este caso sobre todo por el puesto alto que ella alcanzó y que no es cubana. Entonces, pues ellos buscan el distanciamiento total. Y la leve campaña que hubo, porque sin duda yo estoy seguro que ellos quisieran que ella fuera liberada para saber cuánta información ella dio. Julio Schilling, ella no estuvo en el intercambio de espías del 2014 entre La Habana y Washington. ¿A qué podría deber su ausencia? Porque para la administración del presidente Obama eso hubiera sido demasiado. Bastante hizo lo que muchos dijeron que no se podía hacer, con soltar a criminales convictos en los Estados Unidos y cambiarlos por alguien que había espiado para los Estados Unidos, que ni se sabe dónde está. Todo esto fue parte de las exigencias, pero Ana Belén Montes no hubiera sido posible que lo hiciera, y aparte es parte de la imagen. Ellos han vendido los 5 espías, que de nuevo eran mucho más que 5, lo que pasa es que todos los otros pues hablaron y sí colaboraron con las autoridades estadounidenses, o sea, la gran mayoría. Esto es parte de este esfuerzo mítico que siempre busca una dictadura como la cubana, buscar héroes donde no hay, pero no importa, hay que inventarlo. Entonces, pues encontraron en esos 5 espías dándole el papel de héroes nacionales. Y también podría decirse por su conocimiento de programas altamente secretos, entre ellos programas de espionaje electrónico. Y tenemos que entender de que la década de los 2000 se define por 2 cosas. El ataque a los Estados Unidos por el islamismo radical, más de 3.000 víctimas, casi todos civiles, y por el otro lado, el fortalecimiento del neocomunismo, o sea, de la nueva fórmula como el comunismo, o sea, Hugo Chávez en el poder. De pronto, no es casualidad que muchas de las reformas que trajo los 90, las reformas económicas, las modificaciones económicas, fueron revertidas en la década del 2000, porque ya se contaba con el botín de Venezuela, que fue un gran aporte a esa nueva revitalización que tuvo el socialismo del siglo XXI, la figura de Yeltsin, que fue un obstáculo, porque Yeltsin fue parte de ese intento de democratizar a la antigua Unión Soviética. Putin inicia el retorno con otro rostro de un oficial de la KGB, y esto empieza a lo que estamos viendo ahora, la maquinación de otra fuerza que cambia de corriente ya. O sea, podemos decir la democracia en Rusia, por ejemplo, murió en ese momento, y eso fue un espaldarazo a los intentos del llamado socialismo del siglo XXI, pero más bien el neocomunismo, la nueva forma en que se ha manifestado. Estás escuchando Cuba, 60 años. Pasamos a otro tema: Castro, caídas y renuncias. Ante 60.000 personas congregadas en el municipio habanero del Cotorro para otro de los actos dedicados a la batalla de ideas, cuando Castro llevaba más de 2 horas hablando, comenzó a dar señales de malestar y a entrecortársele la voz. Antes de que pudiera desmayarse, varios acólitos subieron al estrado y le rodearon, e inmediatamente después, en medio de la confusión general,
tomó el micrófono el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, pidiendo calma y confianza. Castro se vio obligado a interrumpir su alocución para ser atendido por médicos y colaboradores. 15 minutos después, volvió al estrado y 6 horas más tarde, compareció en televisión para explicar lo sucedido y concluir su discurso. Durante los 15 minutos que Castro estuvo ausente de la tribuna, cundió la incertidumbre. Y según los expertos, mostraron la ambición política de Pérez Roque y Carlos Valenciaga. En una improvisada mesa redonda ese sábado por la noche, Castro apareció acompañado de su hermano Raúl Castro. Cuba, 60 años. Julio Schilling, ¿por qué esa premura en declarar que todo estaba bajo control? Este tipo de eventos, si ocurre en una democracia, no pasa nada. Por ejemplo, el presidente norteamericano Gerald Ford se cayó varias veces de la escalinata de los aviones. O sea, que este tipo de cosas ocurre en democracia y es hasta algo de humor, en cierto sentido, donde los presidentes hacen pues chistes alrededor de esto. El problema es que en dictadura tiene otra definición diferente. Max Weber, mira, el sociólogo eminente alemán, entre sus prototipos de liderazgo hablaba de el estilo sultánico. O sea, altamente personalista, que basado en el entendido, percibido carisma, ¿no? Era un liderazgo carismático, sultánico, quería hacer ver a esa población de que era mítico, que su poder era sobrehumano, que es capaz de hacer todo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en figuras también como Mao Zedong, en Stalin. O sea, que tienen que transmitir eso, porque eso es parte de su herramienta para mantenerse en el poder, no solo con las masas cautivas, con la estructura del poder. Es importante que no haya confusión en esa imagen que quieren vender. Entonces, algo tan inoportuno como un desmayo, como un tropiezo, desfigura esa imagen que quieren proyectar, porque la imagen, Jorge, es fundamental para una dictadura totalitaria. Lo requiere para el exterior, para lo que el mundo libre ve, porque dictaduras totalitarias son parásitos y necesitan del mundo libre y la imagen que quieren proyectar, pero también la imagen intramuros, de que son inmutables, que no hay quien los mueva, que son invencibles, que no son capaces de perder ni van a soltar el poder. Entonces, algo como esto pone en tela de juicio, bueno, pero esto no es un superhombre. Mira, se ha desmayado como una señorita de 14 años, se ha desmayado. Entonces, esa imagen, Mao, el mito que se nadó el río, todo este tipo de cosas. Putin montado a caballo, exactamente, el agentón. Exacto. Todo esto es parte de ese esfuerzo de propaganda para tener control social. Entonces, claro, esto que ocurrió en Cuba con los desmayos y los tropiezos y las caídas, es necesario montar un show que uno lo mira desde afuera y viviendo en democracia y dice, pero qué ridícula es esta. ¿Por qué la necesidad de tener que justificar y demostrar que siguen en el poder? Bueno, demuestra la fragilidad. En medio de todo este ambiente, Julio Schilling, está el papel de la prensa. ¿Era necesaria aquella mesa redonda con todo el gabinete en pleno el mismo sábado de la caída? Para el castrocomunismo sí. Es perfectamente consecuente porque tienen que demostrar de que el poder está intacto, porque recuerda que la audiencia no es solo para el pueblo de Cuba, la audiencia también es para todos los círculos del poder, para demostrar que sigue siendo unísono el mando, que no va a haber ninguna desviación. Recuerda al inicio el promover la eficacia política entre cualquier fuerza de oposición, incluso si esa fuerza de oposición tentativamente podría venir dentro de la estructura del poder. Lo que más le teme a una dictadura como la castrista es una revolución de palacio, o sea, que dentro de su propia estructura le dé un golpe de Estado. Entonces ese es el gran temor, y esta imagen de ser una fuerza centralizada, estar todo en orden, aquí no ha pasado nada, es fundamental. La idea y el argumento que ellos usan es para el exterior, ¿no es verdad? Para los Estados Unidos, para la CIA. Eso es mentira. Más bien es para el interior, el consumo interno y dentro de esa estructura del poder. Lo menos que ellos quieren es que un coronel pues determine tomar una acción y vea esto como una señal, como una oportunidad para liberar a la nación cubana. Vimos, recuerdo, las manifestaciones contestatarias que originan estas cosas a ritmo de conga, por ejemplo, una santiaguera. Vamos a 29 de junio de 2001, la conga de San Agustín visitó a la de Paso Franco y se escuchó un estribillo que decía: la cotorra se desmayó por estar hablando tanto. Bueno, este estribillo de la cotorra desmayada ocasionó que los gendarmes
comenzaran a dar palos por la zona del coro. Después este conflicto se generalizó, los cantantes estaban en un trance y mientras más palos daban, más se escuchaba la tonada de la cotorra desmayada, hasta que tuvieron que golpear y detener a los músicos para evitar aquella manifestación de la población. Se había desmayado el comandante, que lo relacionaban con una cotorra que había hablado tanto. Así es. Es que fíjate, Jorge, ese ejemplo que tú acabas de delatar, tomemos en cuenta que ya habían pasado numerosas décadas de adoctrinamiento comunista, el supuesto hombre nuevo. ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, el hombre nuevo lo que quiere es salir, a pesar de todo el reforzamiento de la contracultura, porque controlan los medios, el monopolio del poder y de los medios. Entonces, pues, ocurre la genialidad de una canción, como el cubano pues se las arregle, y eso lo vemos pues hoy en día, que explica en parte por qué el decreto 349 es por qué la clase de la cultura, el régimen le teme. Ahí vemos cómo en ese señal de protesta, y el régimen tiene que reaccionar así, porque ellos no pueden perder la calle, ellos no pueden perder el monopolio que quieren tener sobre el control social en lo absoluto. Ellos tienen que balancear la necesidad económica de dar determinado espacio con retener el control lo suficiente como para que ni nada vaya a amenazar el poder. Estás escuchando Cuba, 60 años. Santa Clara, caída. Ese fue el primero de sus traspiés en público. 3 años después, en octubre del 2004, se fue de cara al piso en Santa Clara tras terminar un discurso. Se fracturó la rodilla izquierda y sufrió una fisura en el hombro derecho. Sus guardaespaldas solo atinaron a levantarlo del piso. El traspié fue transmitido en directo por la televisión cubana, lo que generó una tensa expectativa en la población y las bromas habituales de los cubanos. Julio Schilling, ¿era necesario de nuevo coger el micrófono y dar explicaciones de la caída de la venidera operación quirúrgica? Sí, porque ahí nos damos cuenta de nuevo la fragilidad de cómo se sostiene, o sea, fragilidad de tener que necesitar el reforzamiento de la segunda caída. Exacto, de la contracultura, llevar a cabo el mensaje de que todo está normal, que aquí no ha pasado nada. O sea, estas cosas ocurren con primer mandatarios en todas partes del mundo. Sin embargo, en el caso cubano, el liderazgo que tiene la dictadura comunista cubana, esto es lo innombrable. Y el pánico, por supuesto, que está dentro de los más allegados, porque ellos saben el costo de decir algo que después puede ser determinado imprudente. Algo de decir, bueno, aquí estoy ahora en mando yo, esto está en orden. Un desliz le puede costar no solo la carrera, sino le puede costar la cárcel. O sea, y eso lo tienen bien de cerca todos esos allegados. Entonces, pues, se convierte una escena de ese tipo probablemente en el peor pánico que puede ocurrir para esos oficiales del grado inferior, pero con la desgracia de tener que tener la cercanía a la primer figura dictatorial en Cuba. Y en un momento como eso, donde la espontaneidad puede convertirse de pronto en un delito de Estado, pues vemos el gran temor y cómo a veces dicen, bueno, viva Fidel, viva Raúl, viva, porque ya no sabe a quién van y sin saber tal vez lo que puede desatar decir algo como eso. O sea, las fisuras que hay entre los hermanos Castro. Pues decir algo como eso pues puede ahí mismo costarle la carrera, dependiendo de quién salga de esa disputa. Con una rodilla fracturada y una fisura en el hombro, recordamos cómo Fidel Castro decía, estoy entero. Luego venían las bromas de la población. ¿Existía en el país un protocolo para, en caso del gobernante ser operado, traspasar el poder temporalmente? Bueno, mira, siempre Fidel Castro, y estoy seguro que Raúl Castro también, siempre que viajan a cualquier lugar van acompañados por todo un equipo médico. Son probablemente los dictadores que más se han cuidado, van a una cena oficial y se ocupan de no van a comer lo que le van a servir, no van a tomar lo que se van a servir, van con casi un hospital portátil a todas partes. Entonces ellos toman estas medidas. El gran problema de esto es que ocurre a la vista pública. Es ahí el problema y la imagen que se proyecta. Entonces, pues claro, tienen que venir con esa bobería cuando uno entiende que el humano es precisamente temporal, o sea, que el humano no está aquí para siempre, sino es una pasada por un tiempo de la vida, y la noción de que el poder se traspasa, que es algo normal en una democracia. En una dictadura
sultánica totalitaria como la cubana, pues eso interrumpe el orden. Cuando Fidel Castro le entrega el poder a Raúl Castro, era precisamente para iniciar ese proceso de tratar de consolidar el poder sin estar él en la primera fila, para evitar este tipo de vergüenza. Todos esos editoriales que recordamos que se le atribuyen a Fidel Castro no fueron escritos por Fidel Castro, eso lo escribió cualquier otro, con tal de mantener la imagen. Es como decir un presente, aquí está, y se vuelve detrás del talón. Ni siquiera ya quiso vestirse de uniforme, porque querían estar seguros de que él como había retirado y estaba apartado, porque ya era demasiado riesgoso que él siguiera hablando, y por no decir en los años más tarde que hablaba y realmente ni se entendía lo que hablaba, y te dabas cuenta los rostros de los que estaban a su alrededor, el gran miedo que tiene que se ponga a decir cualquier disparate. Y todo eso, pues claro, hace que la población, esa idea del superhombre queda destruida, es lo que recuerdan. Julio Schilling, después vendría la conversación con los cubanoamericanos Enrique Santos y Joe Ferrero para el programa El Vacilón de la Mañana de la emisora musical El Sol 95.7 FM. Los dos se burlaron al aire de Castro, a quien hicieron creer que hablaba a nombre de Hugo Chávez. Comité Central, buenos días, dígame. Sí, le habla el teniente Camil de Venezuela. Tengo al presidente Hugo Chávez en línea. Está tratándose de comunicar con Fidel Castro. Un momento, ¿yo? Sí. Hable ahí. ¿Aló? Dígame. Fidel. Sí. Buenos días, hermano. Sí. ¿Me oye? Buenos días, sí, te oigo bien. Te agradezco a ti. Hablé con Germán ayer. Sí, estoy informado y absolutamente conforme. ¿Estás conforme con la mierda que has hecho en la isla, asesino? Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami, El Sol 95.7. Mariconzón. Todo Miami te está escuchando, Fidel Castro. Estás escuchando Cuba, 60 años. La historia contada, década por década, en las voces de sus protagonistas. El presidente George W. Bush crea en el 2003 la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre. La copresidían la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el de Comercio Carlos Gutiérrez. Se hicieron 2 reportes. Se instauró un fondo de ayuda económica y otros incentivos para el desarrollo de Cuba. Pero condicionaba todo ello a la puesta en marcha de una verdadera transición hacia la democracia en la isla. Integraron el grupo, además de los mencionados, el secretario de Vivienda, de Tesoro, el asesor de Seguridad Nacional y el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Como coordinador fue nombrado Caleb McCarry. Preguntamos a Julio Schilling cuál era el objetivo de esta comisión. Solidaridad con el pueblo de Cuba. O sea, los Estados Unidos tiene una larga historia, pero particularmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de comprometerse con la democracia. Y esto es un esfuerzo más de precisamente de identificar dónde están los factores que podrían aportar a la liberación de Cuba. Y entre los 2 reportes que dicha comisión emitieron, coincidieron en entender primero la importancia de privarle al régimen de fondos que utiliza para reprimir. Eso es fundamental. Ninguna dictadura se mantiene en el poder sin dinero. Es entender la maquinaria, represión, el terrorismo de Estado, ejercerlo, cuesta una fortuna. ¿Y quiénes elaboraron el informe? Precisamente la comisión que el presidente George W. Bush, que fue un gran amigo de la causa de Cuba, pues llegaron a esa conclusión. O sea, la comisión buscó la forma de precisamente recomendaciones en la política para los Estados Unidos que se debería seguir, y como tú bien destacaste, en efecto tenía la alta élite de su gobierno. O sea, el presidente Bush hijo no le asignó este comité a un grupo de políticos de su gobierno de segundo el relevo. No. Eran oficiales de primer rango de su gobierno que lograron identificar determinadas cosas, y los propósitos eran empoderar, cómo se puede empoderar a la sociedad civil cubana. ¿Qué medidas se debe de tomar para ayudar al cubano en la calle, pero de privarle al régimen de los recursos para reprimir? Y podemos decir que en cierto sentido las recomendaciones de esa comisión, la actual administración del presidente Trump, en efecto está siguiendo, lo ha señalado sin nombrarlo específicamente, pero adopta numerosas de esas
recomendaciones, que fueron recomendaciones que la administración previa echó abajo. O sea, la administración del presidente Obama, en efecto, neutralizó, revirtió todo la política del presidente Bush que se reflejaba en esa comisión, y hemos visto cómo la actual administración rescata esos factores que, en mi apreciación, Jorge, es fundamental para lograr una Cuba libre. Si miramos los casos de, por ejemplo, Sudáfrica, donde las sanciones funcionaron, o sea, donde vemos cómo un embargo funcionó y logró lo que se quería, desmantelar el sistema racista que había en Sudáfrica. O sea, si las sanciones fueran irrelevantes, pues entonces se burlarían, los iraníes no estarían tan preocupados, los rusos no hubieran estado tan preocupados, todos se preocupan, incluyendo el castrocomunismo, porque sí les impacta, les niega acceso a crédito, que en el caso de Cuba comunista, de eso es lo que estamos hablando. Julio Schilling, ¿recuerda alguna de las medidas que propusieron que más irritaba al régimen de La Habana? La parte de buscarle, limitarle los fondos. Hay que entender que cuando se cae el comunismo soviético, desesperadamente, el castrocomunismo busca modificar su economía para buscar una entrada de dinero de emergencia. Porque nunca podemos decir que Cuba comunista ha sido capaz de autosubvencionarse por su propio... O sea, todo lo que logró la República fue echado abajo con este modelo totalmente ineficiente en el sentido económico, y como todo es politizado, pues realmente el estándar de vida del cubano se ha deteriorado, porque de nuevo volvemos el enorme costo, la ineficiencia de la maquinaria económica y como precisamente el alto costo para mantenerse en el poder. Desaparecida la Unión Soviética, pues entonces hay que buscar otros métodos. Surge Hugo Chávez, está el petróleo, pero así todo, el castrismo siempre entendió que la proximidad con los Estados Unidos iba a ser necesario. Lo que pasa es que querían que se la aceptaran bajo sus términos, o sea, que se les reconociera. Ellos dirían, si pueden reconocer a China y aceptar a China comunista, si pueden reconocer a Vietnam y aceptar Vietnam como una dictadura marxista, pues ¿por qué no nosotros? Entonces eso ha sido la insistencia. Entonces el embargo ha subido y ha bajado. En otras palabras, han habido administraciones, la administración de Ford y la de Carter, en efecto lo relajaron. La administración de Reagan lo movió hacia atrás. La administración de Clinton lo relajó y por otro lado apretó después de la ley Helms-Burton. Entonces Bush volvió a apretar. Entonces, pues claro, las quejas surgen en un momento en que la economía cubana pues está en mal estado. Como, bueno, podemos decir, siempre ha estado, pero claro, la Unión Soviética pues le proporcionaba una fusión de capital que pasaba invisible por el cambio de dinero, por el trueque, por una serie de cosas. Cuba, 60 años. Durante la administración de George W. Bush, en varias ocasiones en la Casa Blanca, se conmemoraba la fecha del 20 de mayo, Día de la Independencia Cubana, y entregó en el 2007 la Medalla Presidencial de la Libertad al doctor Oscar Elías Bisset González, quien estaba preso en Cuba. Su hija recibió el galardón en nombre de su padre. Años después, en el 2016, en Dallas, Texas, en una emotiva ceremonia, el exmandatario le puso al cuello la medalla. Esta medalla es un símbolo que honra a todos los luchadores prodemocráticos cubanos en su lucha contra la tiranía castrista. Por eso, los cubanos estaremos eternamente agradecidos por su gesto de amor altruista y de libertad con Cuba. Estás escuchando Cuba, 60 años. Cuba, Asamblea para promover la sociedad civil. Primera reunión pública de la oposición cubana, con la asistencia de unos 150 delegados procedentes de toda la isla, ante periodistas extranjeros e independientes, así como diplomáticos. Organizadores del evento: Marta Beatriz Roque Cabello, Félix Antonio Bone Carcasés y René Gómez Manzano. Participaron Guillermo Fariñas y fue electo como presidente de honor del evento Oscar Elías Bisset González. Se realizó en el Reparto Río Verde, una barriada rural en las afueras de La Habana. Durante 2 días se analizaron 14 documentos sobre los presos políticos, la situación económica del país, la salud pública, relaciones internacionales, etc. La asamblea la componían unas 360 organizaciones,
y buscaban iniciar un proceso de construcción de una sociedad civil en Cuba, con ideas y proyectos para una transición política. Estuvieron presentes los embajadores de Polonia, República Checa, el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos, James Kayson, y el presidente George W. Bush envió un mensaje grabado que se difundió en el evento y recibía en esos momentos en la Casa Blanca a cubanos exiliados y opositores. Entre los invitados se hallaban los exprisioneros políticos Cary Roque, Luis Zúñiga y Eleno Oviedo, así como Emilio Estefan. Cary Roque le hizo una entrega de una carta de los opositores reunidos en La Habana. Julio Schilling, ¿fue aquella una reunión, un esfuerzo unitario? Totalmente, y lo logró. Eso es una muestra de cómo la oposición logró un espíritu integracionalista. O sea, lo componían incluso vertientes ideológicas divergentes, pero les unía el amor por la democracia y la libertad de Cuba. Entonces, el concepto de la sociedad civil. Por eso a mí me encantaba ese concepto, porque la gran distinción entre una dictadura autoritaria y una dictadura totalitaria es que en una dictadura autoritaria el poder político es dictatorial, pero la sociedad civil nunca se desmanteló. O sea, sigue habiendo una autonomía dentro de la sociedad. Dictaduras totalitarias, la sociedad civil no existe. De manera, por eso es que el pensar que por medio de concesiones comerciales va a ayudar a la democracia, nada que ver. No existe la sociedad civil. Entonces, el hecho de que esto se haya logrado, que incluso fue uno de los puntos que precisamente se habló y la Comisión recomendó y se logró, para lograr del cubano esa participación dentro de la oposición. Y hay que entender, y yo sé que nuestros hermanos en Cuba lo viven a diario, lo que es ser de la oposición en una dictadura comunista. O sea, se paga un precio extraordinario y sin embargo eso se logró. Y se vio el apoyo, la solidaridad internacional, que es algo fundamental en el concepto de la democracia. No hay proceso histórico en el mundo, no existe, que no haya tenido, no haya contado con la solidaridad de en ese punto, nación. Julio Schilling, es interesante. El régimen de La Habana no reconoce la oposición, no la acepta, la denigra, la ataca, pero cuando hablas de la importancia del apoyo internacional, ¿a qué nivel la coloca? El decir que no tiene oposición es delirante, porque Václav Havel, cuando ganó su primera elección, lo primero que preguntó es, bueno, ¿cuánto ganó el opositor a él? Y le dijeron, no sé, 20 puntos. Y él dijo, menos mal, porque la última elección, el que ganó se ganó 100%. O sea que la oposición es fundamental. Es importante. En una democracia la pluralidad requiere que exista una oposición. El castrocomunismo no reconoce que hay oposición. O sea, todos son comunistas, todos tienen el monopolio del conocimiento y no hay ninguna estructura de entendimiento. Entonces es lógico, la lógica dictatorial les obliga a no reconocer que hay oposición. Pero es necesario que las democracias entiendan y abracen la noción de solidaridad, porque las dictaduras lo hacen. No podemos hablar de Cuba comunista sola. Cuba comunista incluye a Venezuela, incluye a Nicaragua, incluye a Bolivia, incluye a Corea del Norte, incluye a Irán, incluye a China e incluye a Rusia. Entonces, para nombrarte algunos. Entonces, el pretender que esto es un problema para que los cubanos se lo resuelvan solo, bueno, eso si fuéramos democracia, pues se podría decir que sí, pero cuando no hay democracia, pues entonces es necesario que los países libres pues tomen una posición digna y defiendan y sean solidarios con hermanos que están cautivos. Y en esa asamblea vimos cómo el embajador Kayson, que a mi apreciación fue uno de los mejores embajadores que tuvo los Estados Unidos en Cuba, y países hermanos, Polonia, la República Checa, que siempre también han sido consecuentes, probablemente porque vivieron el comunismo en su propia piel y tienen mayor sensibilidad. Lamentablemente el comercio internacional en esto, Jorge, ha hecho mucho daño en el sentido que ha neutralizado, ha establecido equivalencias falsas entre dictaduras y democracias por la vía del comercio. Entonces, pues eso ha hecho que se baje la guardia. Pero la democracia requiere una ética que no termina en la frontera del país, sino se extiende, porque el mayor riesgo de una globalización hecho mal es que no nos preocupemos por la libertad y la democracia de nuestros vecinos. Cuba, 60 años. Año 2004, Navidad 75. El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, James Kayson,
colocó en los jardines de la misión un adorno navideño, donde se veía un gran letrero con el número 75, junto a un Papá Noel y un arbolito de Navidad. La cifra era en alusión a los opositores encarcelados durante la Primavera Negra del 2003. También había invitado familiares de presos a enterrar en un cofre con deseos de democracia, para ser abiertos cuando Cuba sea libre y democrática. Enseguida la Cancillería cubana amenazó con represalias. ¿Qué importancia tuvo para los familiares de los presos políticos la actitud de James Cason en La Habana? Fundamental y de alta importancia. Realmente fue un acto olímpico en cuanto a patriotismo, porque ¿qué sentido tiene que los Estados Unidos tengan una sección de intereses cuando los crímenes de lesa humanidad se están cometiendo al sazón del día y que se vaya a limitar a no hacer nada? Entonces, la imaginación del embajador James Cason fue formidable, y estoy seguro que pues contó con el beneplácito del presidente Bush para tomar esa decisión. Pero la gran importancia de estas cosas es que saca de lo invisible a personas que habían sido injustamente condenadas. Entonces, lo que busca una dictadura como el castrocomunismo es poder cometer crímenes de lesa humanidad y que nadie se fije, que no pase nada, que no se hable de eso, porque eso les da más fuerza para seguir reprimiendo. En cambio, posiciones como la que tomó los Estados Unidos bajo el brazo ejecutorio del embajador Cason le dio nombre, rostros a estas personas, a estos 75 cubanos que fueron apreciados por la ley 88, la ley Mordaza, totalmente injusta, totalmente arbitraria. Parecería una novela surreal si estuviéramos hablando de esto en un país libre, pero claro, Cuba no es libre. Entonces, hombres que eran defensores de los derechos humanos, periodistas, y de ahí surgió un movimiento de mujeres que pedían la libertad de sus esposos. Efectivamente, y que esto da pie a precisamente, eso no es la intención de consecuencia no intencionada, que salen bien las damas de blanco que brotan de ahí y que después se convirtieron también en una gran amenaza. Parecería mentira, pero una gran amenaza al poder político castrista, que le dedique todos esos recursos para querer aplastar a mujeres que en cualquier país civilizado que estén marchando, que vayan a la misa por sus familiares presos, pues se vería como una cosa aceptable. Entonces, esa es la importancia de lo que hizo la sección de intereses en los Estados Unidos con precisamente tener esta campaña de concienciación, porque eso es lo que fue, una campaña de concienciación para que los cubanos pudieran ver precisamente otro lado de la realidad. Mucho que vieron, porque después las damas de blanco fueron galardonadas con el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Correcto. Y puedes tener la completa seguridad que no hubieran soltado el grupo de 75 si no hubiera sido por esa campaña. Si el mundo se mantiene en silencio, hubiéramos visto lo que vimos al principio del régimen, con condenas de 30 años que se cumplieron hasta los 30 años, porque el mundo fue cómplice. Actitudes de solidaridad como la del embajador Cason en los Estados Unidos desde la sección de intereses impidieron eso delante de la opinión pública internacional. Cuba, 60 años. En el 2006, cuando instalan en la sección de intereses de Estados Unidos una pizarra electrónica para poner noticias, artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, palabras de eminentes personalidades como Martin Luther King, Mahatma Gandhi o John F. Kennedy, el régimen levanta 130 astas a distintas alturas con banderas negras para tapar los mensajes. ¿Por qué el régimen le teme tanto a los mensajes, a las noticias, a la información? La contracultura, que es en efecto el tener un modo artificial de representar la realidad, es necesario para mantenerse en el poder. O sea, que ellos quieren que los cubanos vean una realidad que no existe, pero es la que ellos quieren que vean. Entonces, claro, cuando vemos algo, imagínate tú qué imprudente, hablando de derechos fundamentales, derechos naturales, derechos que Dios le dio a los humanos. Eso pues es conspiración, eso es subversivo, es absurdo cuando uno piensa que esto existe en el siglo XXI, pero así fue. Entonces, pues claro, el régimen se monta como si hubieran aterrizado una división de infantería de marina por el malecón, y esa es la reacción que tienen, totalmente con marcha, con hasta el dictador en jefe, con los tenis y marchando y armas, moviliza un país entero
dejan de trabajar. O sea, una economía que está en ruina moviliza todo un país para reaccionar a algo tan inofensivo para cualquier sociedad libre y abierta. Sin embargo, eso es un peligro en Cuba porque rompe el monopolio que ellos quieren tener sobre lo que se proyecta. Cuba, 60 años. Putin cierra la base de Lourdes. Tras las frías relaciones de La Habana con Moscú durante la presidencia de Boris Yeltsin, el nuevo gobernante Vladimir Putin visita Cuba en el 2000 para un año después, en el 2001, tras el ataque a las Torres Gemelas y una alianza de Moscú con Washington en la lucha contra el terrorismo, anuncian en Moscú el cierre de la base de espionaje ruso en Cuba. Julio Schilling, ¿esperaban en La Habana tal decisión? No lo esperaban y la realidad es que el castrocomunismo ha tenido una relación amor-odio con la Unión Soviética y Rusia. Los han necesitado y a la misma vez pues vimos la misma reacción cuando Nikita Khrushchev removió los cohetes, y en este caso, sí, ellos no lo esperaron. Tenemos que recordar que Fidel Castro, y hay información desclasificada que nos comprueba esto, cuando el intento de golpe de Estado en Rusia para revertir la apertura que estaba existiendo en la Unión Soviética, conspiró con esos generales con ese fin. Entonces, por supuesto que no se lo esperaban. Pero es importante destacar una cosa de cómo la postura que tiene una administración estadounidense influye a un adversario. Es cierto que el islamismo radical, en cierto sentido, también presenta una amenaza a Rusia, pero la actitud de la administración de George Bush fue muy diferente y Vladimir Putin reaccionó de una manera muy diferente a cómo reaccionó cuando llegó al poder Barack Obama. O sea, Putin se fortaleció enormemente por la percibida debilidad de la administración del presidente Obama en cuanto a no reforzar determinadas posiciones en Siria, por ejemplo. Entonces, hoy en día, Rusia pues tiene una base de escucha en las afueras de Managua que es de mega importancia. Vemos cómo los lazos con el castrocomunismo se van estableciendo de nuevo. Rusia tiene más de 150 canales de televisión a través de toda América Latina, el Rusia Hoy que se llama. Entonces, estamos viendo algo que precisamente esa acción, la cierre de base de Lourdes, nos daba a entender como que, bueno, la nueva Rusia post-Yeltsin con Putin, aunque haya sido de la KGB, pues bueno, podía tomar un curso democrático, pero hemos visto que el curso duró poco, o sea, la luna de miel duró poco, pero ante la percepción que tuvo de unos Estados Unidos determinado a aplastar el islamismo radical y tomando un activismo, Putin, en mi apreciación, no quiso presentar una amenaza ni impedir ningún tipo de acción estadounidense y cooperó con probablemente una de las cosas que le pidieron. Pero hemos visto cómo eso, recordemos que cuando el presidente Obama estaba en La Habana caminando, a poca distancia había un buque de escucha ruso atento de todo lo que se estaba hablando, con el beneplácito del castrocomunismo, naturalmente. En octubre del 2001, en Moscú, Putin anunciaba el cierre del centro radioelectrónico de Lourdes en Cuba, alegando motivos financieros y como parte de una reorganización de su presupuesto de defensa. La Habana se negó en un inicio a la clausura, alegando en un comunicado oficial que el acuerdo para la base no estaba cancelado, ya que Cuba no ha dado su aprobación y le pedía a Rusia seguir negociando. Consideraba Castro que retirar la base era un mensaje y una concesión al gobierno de los Estados Unidos. La protesta del régimen cubano incluía lo que consideraban incumplimientos de las obligaciones rusas en el pago por el arrendamiento de la base militar. Putin cumplió su plan de cierre y por años las relaciones quedaron empañadas. Julio Schilling, al sacar la base, Castro se enfada con el Kremlin. ¿Por qué? Y bueno, porque en cierto sentido le sirve de, primero, es una forma de que le entre dinero. Entre las muchas formas que se mantienen el poder, el tráfico de influencia, el tráfico de información, por el espionaje, por el arrendar su espacio para que se utilice para eso, les convierte en un corredor de poder. O sea, siendo un país pequeño, sin embargo, puede transmitir esa información a Irán, a Corea del Norte. Entonces, pues, les empoderan enormemente por los recursos que tiene Rusia. Entonces, al irse de ahí, pues naturalmente, en un momento que ellos pues perciben como una oportunidad para avanzar. Recordemos que Fidel Castro en Irán
un tiempo corto antes del ataque del 11 de septiembre, pues habló de llevar a los Estados Unidos, de hacerlos arrodillar y destruir los Estados Unidos. Entonces, pues claro, después ocurre este otro fenómeno. Entonces, pues la base, la presencia rusa en Cuba, pues naturalmente le sirve de cierto guardián. O sea que en términos políticos, la salida de la base de espionaje rusa de Cuba significaba para ellos un retroceso. Totalmente, sí. Fue una negativa, otra no fue tan grande como la de los cohetes, pero sin lugar a dudas fue algo que no coincidió con sus intereses percibidos, pero nunca, y en esto el castrocomunismo siempre ha sido pragmático, no rompieron. Y vemos cómo el tiempo le dio la razón, o sea, Rusia le condonó la deuda que tenían con la Unión Soviética y actualmente las relaciones están sumamente calurosas. Recordamos también cuando Bolton habló de que en Cuba también tenía al menos un programa de investigación en relación a armas biológicas. Esto es todo en el contexto anterior cuando hablábamos de Ana Belén Montes y regresamos a esto. En todo este recorrido que hemos hecho por esta época en este programa de Cuba 60 años, en el contexto de todo esto que se ha vivido en esta década, ¿qué se puede resumir de esta década? Que Cuba comunista no ha cambiado un ápice en su naturaleza subversiva. Tú hablaste de la bioquímica. Mira, la inversión de Cuba comunista precisamente en desarrollar el entorno de la biotecnología, sin embargo los frutos han sido tan pocos. Bueno, porque lo que están tratando de realizar probablemente son armas biológicas. O sea, el carácter de la subversión castrista, cuando vemos, por ejemplo, cómo hay torturadores con acentos cubanos en Venezuela, en diferentes partes del mundo, nos damos cuenta que no ha cambiado nada los torturadores con acentos cubanos que estaban en Vietnam o que estaban en otras partes de África. Esto es más de una continuidad de lo mismo, donde todo queda politizado porque el objetivo final no es elevar el estándar de vida de un pueblo. Gradúan médicos no para tener una sociedad con más alta capacitación médica, sino para arrendar su servicio y tenerlo como fuente de ingresos. O sea, todos lo vemos que la política encierra todo. El objetivo ideológico, el propósito de mantenerse en el poder a todo costo es la prioridad. Entonces pactan con quien tenga que pactar, utilizan los espionajes muy eficientemente para reclutar personas como Ana Belén Montes, todos los viajes que tienen de turismo, de intercambios estudiantiles. No hay grupo que no va a Cuba que la inteligencia castrista no se le acerca para ver dónde hay material para reclutar que pueden ser, en el mejor de los casos, embajadores de buena voluntad y servir sus propósitos de impactar la opinión pública cuando regresen a sus países. En eso ellos no escatiman los recursos de invertir y les ha salido en eso lamentablemente muy bien en cuanto a esa inversión. Por eso tienen votaciones en las Naciones Unidas tan favorables, porque invierten a largo plazo y si le hacen un desmán de sacar Putin, cerrar una base, bueno, ellos se reservan el pataleo y siguen insistiendo para, como dicen ahora, la relación inquebrantable con Rusia. Y eso lo hemos visto a través con México, lo mismo, cuando estaba Fidel Castro peleado con Vicente Fox, y sin embargo, ahora están muy felices con López Obrador y se refieren a esa relación histórica y siempre buena que hubo entre los dos países cuando hubo momentos no de pasó nada. Correcto. Bueno, pues muchas gracias al politólogo Julio Schilling, conferencista y director de la publicación digital Patria de Martí, por estar con nosotros en este programa de Cuba 60 años. Una serie especial de radio y televisión Martí para presentar la verdadera historia de Cuba, esa que ha sido tergiversada, maltratada, ignorada y falsificada por el régimen comunista. Les habló Jorge Jauregui y les invito a mantener la sintonía. Muchas gracias. Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.